Un hombre ensangrentado entra a un taller mecánico y apunta con un arma a la cabeza del dueño, exigiendo una reparación urgente bajo amenaza directa. El mecánico, un hombre que perdió 10 años de libertad por un crimen que no cometió, reconoce al visitante al ver una cicatriz imborrable en su rostro. Pero en lugar de tomar venganza, hace algo increíble que deja al criminal aterrorizado y arrepentido, cambiando el destino de ambos para siempre. Señor, tienen que venir urgente. Tengo al culpable aquí. Grita al teléfono con una firmeza que paraliza a todos. El aire pesa, denso y cargado de ozono, anunciando tormenta, pero dentro del taller el calor es seco y opresivo. El motor del V8 sedente en el elevador hidráulico resiste aflojarse, una bestia de acero ciega y sorda a los golpes del hombre debajo. Las manos, mapas de cicatrices y callos, se agarran a la llave de tubo con una fuerza que tensa los tendones del antebrazo hasta el límite de la rotura. No hay miedo aquí. Solo una ecuación de física aplicada y odio reprimido. Palanca, fuerza, torque. El metal cede con un chasquido seco, y el aceite caliente, negro y viscoso salpica la cara, quemando el párpado izquierdo. No se parpadea. El aceite es el bautismo de este infierno. El sabor a hierro y químicos impregna la lengua, una constante que ya no se nota hasta que traga saliva. Cuidado, jefe. Ese perno está oxidado. Se va a romper si tira más fuerte. La voz del chavo es un agudo punzante en la atmósfera grave del taller. Andrés tiene 20 años, los ojos limpios y las manos suaves, un ignorante de la vida que no sabe que un destornillador mal puesto es la diferencia entre un día de paga y un dedo menos. Eugenio se desliza de debajo del chasis sobre la carretilla de madera, la ropa de mezclilla manchada hasta el punto de parecer uniforme. No mira al chico, mira al motor. Su mente clasifica la falla. Falta de mantenimiento, negligencia, basura humana reflejada en metal. El defecto del motor es el defecto del mundo. Nadie le da mantenimiento hasta que explota. Si te da miedo el ruido, anda a barrer el patio. Aquí se aprieta hasta que aguanta o hasta que revienta. ¿Traes la junta de cork que pedí? El chavo baja la cabeza avergonzado, buscando en los cajones de metal llenos de grasa y caos. El chirrido de los goznes de los cajones resuena como un lamento. Eugenio se seca la cara con un trapo que ya está negro de tanto uso. La tela ruda raspa la piel irritada. Afuera, la puerta de lámina permanece abierta de par en par. Un marco hacia el mundo que lo rechaza. Las miradas de los vecinos que pasan por la terracería son como piedras pequeñas, invisibles pero pesadas. Nadie entra sin necesidad. Nadie saluda si no es por el padre Esteban. Ya la traigo, donguero. Es que el proveedor dijo que... No me importa qué dijo el proveedor. Aquí valen dos cosas. Que el coche arranque y que no se vaya a volar en la curva. Tráela. La impaciencia sube por el esófago, caliente y ácida. No es por el chavo. Es por la insistencia del mundo en recordarle dónde está su lugar. A través de la puerta se ve a doña Carmen cruzando la calle, agarrando su rebozo como si el viento fuera a robárselo, eludiendo mirar hacia aquí. Sabe que está ahí. Todos lo saben. El ex convicto. El asesino. La etiqueta le pesa más en la espalda que el automóvil que acaba de bajar del gato. Sufre de una rigidez en los hombros que ningún masajista puede quitar, solo el odio frío y asentado. El perro del taller, un callejo sarnoso de 3 patas llamado Checo, se acerca cojeando y se tiende bajo el elevador. Eugenio le tira un pedazo de torta fría que estaba sobre la banca de trabajo. El animal la devora sin masticar. Al menos el perro no juzga. El perro solo come y duerme, 2 cosas que a él le cuestan trabajo conseguir. Revisa su reloj de pulsera, el cristal rayado por los años de encierro y los golpes contra los bloques de motor. Faltan 2 horas para cerrar, y el dinero de la semana no alcanza ni para cubrir la renta de la tierra. El tiempo gotea lento, espeso como el aceite que se acumula en las juntas de los cajones. Desde la calle, el estruendo de una camioneta con escape roto rompe el zumbido eléctrico del neón que parpadea sobre sus cabezas. El silbido del aire frenando invade el espacio seguido de una bocina insistente. No es un cliente, es un aviso. La gente del pueblo ya no viene a pedir presupuesto. Vienen a amenazar. Eugenio agarra un trapo y limpia la grasa de la llave inglesa. El movimiento es metódico, ritualístico. Si la situación se pone fea, ese pedazo de acero es la única ley que existe en este metro cuadrado. ¿Es el señor de la camioneta roja?, pregunta Andrés asomando la cabeza con la curiosidad estúpida de quien nunca ha recibido una golpiza por preguntar demasiado. Cierra la boca y pásame la llave de impacto. Y si alguien entra te quedas atrás y no dices ni madres. El rencor actúa como un filtro. No ve a una posible fuente de ingresos, ve una amenaza latente. Cada persona que entra es un policía potencial, un testigo falso o un verdugo. Su competencia como mecánica es innegable. Puede reconstruir una transmisión a ciegas, pero su capacidad para interactuar con el mundo humano está oxidada, trabada por años de sobrevivencia en una jaula. La desconfianza es su combustible y lo está consumiendo por dentro. El estómago se revuelve no por hambre,
sino por la adrenalina estancada que no sabe por dónde salir. El sonido de los pasos en el suelo de cemento, pesados y arrastrados, hace vibrar el suelo. Eugenio gira la cabeza, los músculos del cuello rígidos, listos para el golpe. La tarde se oscurece no por la nube de tormenta, sino por la sombra que proyecta el pasado sobre el presente. No hay escape del taller, no hay escape de sí mismo. Solo el hierro, el fuego y la espera del inevitable choque. El chaparrón golpeaba el techo de lámina como una ametralladora sin municiones, un tronar sordo que vibraba en los dientes y en el suelo de cemento. El olor a gasolina quemada y grasa vieja se sentía denso, casi pegajoso en el fondo de la garganta. El mecánico pasaba un trapo oscuro por la culata de un V8, su movimiento era ritual, metódico, la única forma de silenciar las voces que siempre traía la lluvia. Afuera, el mundo se había disuelto en un charco de lodo y oscuridad. El aprendiz había salido corriendo hace minutos, con miedo de que el río creciera, dejando el taller a merced de los fantasmas de la noche. Un estruendo rasgó la noche. No fue trueno, el chirrido de neumáticos sobre asfalto mojado, el crujido brutal de metal contra metal y luego el silencio repentino roto solo por el agua. Las luces del taller parpadearon, amenazando con apagarse. El mecánico soltó la llave inglesa sobre el banco de trabajo con un golpe seco, el sonido metálico perdido en la tormenta. «Chingados», resopló, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. A través del cristal empañado por la humedad, dos faros apuntaban al cielo, ciegos y girando como ojos de insecto moribundo. Humo negro, espeso y aceitoso se elevaba de la parte delantera del vehículo. El instinto de taller, la curiosidad morbosa por el accidente, tiró de él hacia la puerta. Abrió de golpe y el viento helado le azotó la cara, trayendo el olor a ozono, barro y la electricidad estática de la tormenta. Una figura se desprendió de la oscuridad. Cojeaba. Arrastraba la pierna izquierda como si fuera un repuesto mal puesto. El hombre era un desastre de tela mojada y piel pálida que brillaba bajo el haz de la luz de la entrada. «Oye, abre, pinche cabrón, abre». La voz era un rasguño gutural, desesperado. El mecánico se quedó en el umbral, una sombra recortada contra la luz fluorescente del interior. Sus ojos analizaron al intruso como escaneaba un motor averiado. Fugas, presión incorrecta, piezas dañadas. Veía la sangre manchando la camisa del tipo. Un rojo vivo que contrastaba con el azul oscuro de la noche. Sangre fresca. Peligro real. El rencor acumulado por años de injusticia le apretó el estómago como un puño, pero la lógica de supervivencia le mantenía los pies clavados. El tipo llegó hasta la puerta, casi cayendo de brusa contra el marco de metal, soltando un gemido que perdió su fuerza contra el estruendo de la lluvia. «Tengo dinero. Te pago el triple. Necesito que arregles el maldito radiador ahora mismo. O la suspensión, no sé qué chingados rompí». El hombre sacó un fajo de billetes empapados de su bolsillo. El papel se deshacía entre sus dedos temblorosos, manchados de óxido y propia sangre. El mecánico miró el dinero, luego miró la herida en el costado del visitante. El olor a cobre se mezcló con el aceite del taller. Era un aroma que conocía bien, el olor del final del camino. Su mano derecha se cerró automáticamente, buscando la fría dureza de una herramienta pesada, pero el cálculo frío le detuvo. Un cliente así traía problemas, y los problemas traían a la policía a su puerta. Y a él, la policía no le debía ni visitas. Si cerraba la puerta, este animal se desangraría en su entrada, y la fiscalía le volvería a revolcar el pasado. Si lo ayudaba, se convertía en cómplice de algo que aún no nombraba. El tiempo se le agotaba. El tic-tac interno sonaba más fuerte que la tormenta. «No hago guaruras ni servicios de urgencia a esta hora. Vete a la carretera». «¿Estás loco? ¿No ves que me siguen?» El hombre escupió sangre al suelo. El líquido rojo se esparció sobre el cemento ya manchado de aceite. «Mira, llévate todo. Solo arregla el coche y me das una herramienta para sacar las balas, si es que hay». El visitante intentó sonreír, pero su cara era una máscara de dolor y terror. El mecánico frunció el ceño. Balas. Ahora la pieza defectuosa tenía un nombre. Plomo. Miró hacia la oscuridad de la carretera, buscando las luces de los perseguidores. Nadie venía todavía. Pero vendrían. Siempre llegaban. Si cerraba la puerta se salvaba del lío, pero se condenaba a ser quien es. Si abría, el abismo se tragaba su tranquilidad. La lluvia arreciaba, fría y cortante. «Mete el coche». La orden fue cortante, seca. «Pero si vienen luces rojas, te juro que te dejo adorno». El hombre herido asintió conmovido por una misericordia que no existía. Corrió, o intentó correr, de regreso al vehículo siniestrado, empujándolo mientras el motor hacía un rato de agonía, chirriando y reventando vapor. El coche arrastró barro dentro del taller, manchando el suelo impecable que el mecánico había barrido hacía una hora. Era una invasión, una contaminación. El mecánico cerró la puerta corrediza con estrépito. El ruido del exterior se amortiguó, convirtiéndose en un zumbido lejano, dejándolos solos en la caja de resonancia de luces parpadeantes y olores metálicos. «Rápido. Pon el gato».
El mecánico señaló la esquina con la barbilla, sin acercarse todavía. Sus ojos seguían al tipo, buscando más armas, buscando la mentira en cada movimiento torpe, evaluando la amenaza como evalúa una biela a punto de quebrar. El hombre se aflojó el cinturón, gritando cuando el movimiento tensó la herida. El interior del coche olía a miedo y tabaco barato. «Gracias, compadre. Te salvaré la vida algún día. Te lo juro por mi madre». El mecánico no respondió. Se puso los guantes de nitrilo con un chasquido seco. El látex cubría sus huellas, pero no el recuerdo. Se acercó al capó. El vapor caliente le quemó la cara. El radiador estaba destrozado, una masa de plástico y metal retorcido, igual que el tipo que lo conducía. Una cosa inservible. «Tráeme la llave de 12 milímetros y cierra esa bocina antes de que me descompone». El hombre tendió la mano hacia el tablero, pero sus dedos resbalaron con el sudor y la sangre. Dejó caer una navaja al suelo. El sonido metálico resonó en el silencio del taller. El mecánico miró la navaja, luego miró al hombre. La tensión se cortaba con un cuchillo. «Aquí no cortamos filos, solo tuercas». Se agachó para recoger la navaja. El mango estaba gastado, la hoja tenía muescas. La pesó en la mano. Una herramienta de matar, no de arreglar. La lanzó al banco de trabajo, lejos del alcance del hombre. El tipo se encogió asustado, creyendo que su fin había llegado. «Trabaja. Y ponte las pilas que no tengo toda la noche». El mecánico se giró hacia el motor, ocultando su expresión. Sus manos estaban firmes, pero el estómago se le había hecho un nudo helado. Algo en esa cara hinchada, en esa forma de hablar, en el miedo apestoso que despedía, le era insoportablemente familiar. No solo la violencia, era la cara misma de su propia destrucción, y estaba goteando aceite en su piso. Si te gusta este thriller de suspenso, dale like al video y suscríbete al canal para no perderte el siguiente giro de guión. El chaparrón golpea la lámina del techo como si quisiera entrar a la fuerza a romper cráneos, un tamborileo sordo y constante que cala hasta los huesos. Adentro, el aire huele a gasolina barata, humo de cigarro rancio y esa humedad pegajosa de las tormentas del altiplano que no se quita ni con toallas. Las manos de Eugenio, grandes y llenas de callos, tiemblan levemente al agarrar la llave de cruz. Aprieta los dientes hasta que el mandíbula cruje. Solo es un coche. Solo es un cliente. Solo es un trabajo más. Miente y sabe que miente. La imagen de ese perfil, la forma en que el tipo se sujeta el costado como si le doliera el hígado y la cicatriz en el pómulo, le quema la retina. No puede ser. La vida no es tan puta. Intenta concentrarse en el bloque del motor, un hierro frío y grasiento que debería ser su único mundo. El enfriador está reventado, un chorro de vapor silba como una víbora asustada. La solución rápida, la solución de hombre que quiere problemas lejos, es poner un parche, un trapo o un sello de emergencia. Algo para que ese coche maldito llegue hasta la siguiente carretera y se lleve al diablo que conduce a ese hombre. Solo necesita 10 minutos. Arreglarlo, cobrar y olvidar. Bajar la cabeza como ha hecho por 10 años en la cárcel. Como ha hecho desde que salió. «Órale, güey, ¿ya le das o qué? No tengo todo el día, me están persiguiendo unos perros». La voz de afuera resuena quejumbrosa, chillona. Un sonido que hace que el estómago de Eugenio se retuerza en un nudo de ácido gástrico. Reconoce el tono. La arrogancia mezclada con el miedo de ratón. Eugenio aprieta la llave con fuerza bruta, desesperado por cerrar la tuerca. El metal resiste, cruje. No quiere entrar. El óxido y la furia lo bloquean. Él no es el verdugo. Él es el mecánico. Él arregla cosas, no las rompe. «Ya voy, quédate quieto», grita, pero su voz suena ronca, ajena. Se obliga a respirar, inhalando el olor a quemado de la banda de rodamiento que acaba de salir disparada. El sudor le corre por la frente, mezclándose con la grasa negra, picándole los ojos. No mire al tipo, no piense en su nombre. Saque el coche y acabe con esto. Eugenio toma un trozo de manguera vieja que tenía tirada en un rincón, llena de telarañas y polvo de tierra. No es la pieza correcta, es una chiripa, una mentira mecánica, pero servirá para sacar al enemigo de su territorio. Con movimientos torpes, apresurados por el pánico que le sube por el cuello como un bicho, intenta encajar la manguera en la conexión. Demasiado floja. El agua gotea, caliente como la sangre, sobre sus dedos callosos. La grasa hace que todo resbale, que el control se le escape. Aprieta más, debe entrar. La lluvia afuera cae más fuerte. Un muro de agua que los aísla del resto del mundo, convirtiendo el taller en una caja de resonancia para sus propios pensamientos y el jadeo del hombre herido en el asiento del conductor. Eugenio siente un golpe seco en su mano. La piel se rasga contra una arista afilada del metal. Sabe que sangra, pero no siente dolor. Solo siente una urgencia atroz. Sácalo. Sácalo antes de que recuerde. Sácalo antes de que yo explote. Vámonos, carajo. ¿O te quedaste dormido? El golpe en la puerta del conductor hace vibrar toda la carcasa del auto.
Eugenio suelta un insulto entre dientes, apurando el paso. Conecta la manguera parchada. Cierra los ojos un segundo, rogando a un Dios en el que no cree que el milagro de la basura funcione solo esta vez. Sube al coche, gira la llave. El motor ruge, tose, y por un momento parece que cobrará vida. «Vámonos», grita el otro, con la mano temblando sobre el botón del window. El motor aguantó 3 segundos. Un silbido agudo, como de un gato asesinado, rompe la esperanza. Un chorro de líquido radiador hirviendo estalla fuera del parche improvisado, salpicando el parabrisas y el pecho de Eugenio. El vapor blanco lo ciega todo. El coche se muere de nuevo con un traqueteo final y humilde. El agua caliente quema la piel del cuello de Eugenio, dejando rojas marcas de vergüenza y frustración. El parche no aguantó. La mentira no funcionó. El silencio que sigue es más pesado que la lluvia. Afuera, el trueno retumba, pero adentro solo se escucha el jadeo del hombre al volante y el goteo del líquido verde sobre el cemento manchado. Eugenio golpea el volante con ambas manos, un golpe seco, inútil, que resuena en sus huesos. No puede escapar. El coche no se va. El fantasma no se va. Está atrapado en este taller de mierda con el hombre que le robó la vida, y la única forma de arreglarlo no es un parche rápido. Es tener que abrir el motor, tener que quedarse, tener que respirar el mismo aire que él. El tiempo se detiene y la urgencia se transforma en una prisión invisible. «Me cagaste, pendejo». El hombre saca un arma de la cintura, un pequeño .22 oxidado, y la apunta a la nada, temblando por la fiebre y el miedo. «Si no me sale este chingado coche, te voy a dejar aquí plantado como un perro». Eugenio se queda inmóvil mirando el arma, luego mirando sus propias manos sangrientas y manchadas de anticongelante. La salida rápida se cerró. La negación se desmorona. El miedo se convierte en una piedra fría en el estómago. Ahora no hay marcha atrás. Tiene que arreglarlo de verdad, y para hacerlo, tiene que acercarse. Tiene que hablar. Tiene que interactuar con el demonio que le compró el alma hace una década. El chaparrón azotaba el techo de lámina como si quisiera demolerlo. Un ritmo ensordecedor de metal contra agua que aislaba el taller del resto del universo. Eugenio estaba arrodillado en el cemento, la humedad de la tierra filtrándose a través del jean hasta calar los huesos. Delante de él, el parachoques destrozado del sedán viejo emanaba un olor denso anticongelante quemado, hierro caliente y esa sangre coagulada que ya comenzaba a pegarse al asfalto frío. «Dale prisa, carajo. No tengo toda la noche». La voz de Raúl retumbó metálica desde el asiento del copiloto, cortando el zumbido constante de la lluvia. Eugenio ignoró el grito. Su lupa mecánica se acercó a la carcasa del faro roto. La luz LED ácida y blanca se hundió entre los cables pelados y el plástico astillado. Las manos del mecánico, grandes, callosas y manchadas de grasa negra, se movieron con una precisión automática, desviando un trozo de carcasa afilada. Debajo, entre la mazorca del foco y el soporte, algo brilló bajo la luz artificial. «Estás hablando conmigo, pendejo». Raúl se lanzó contra la puerta, abriéndola de golpe. El chorro de lluvia entró al taller, mojando el suelo de tierra compactada donde Eugenio trabajaba y levantando el olor a polvo húmedo. Eugenio se giró hacia el movimiento con la lentitud de una bestia pesada. El cliente se inclinaba hacia afuera, con un pañuelo manchado de rojo apretado contra el muslo y la cara desencajada por el dolor y las sustancias. En ese preciso instante, un rayo partió el cielo afuera, bañando el taller en un resplandor blanco y cegador que borró las sombras por una fracción de segundo. Allí estaba, la misma línea pálida y rugosa que atravesaba el cuello del sujeto, desde la oreja hasta la clavícula. La cicatriz del cuchillo que el hombre del frente presumía en los antros como medalla de guerra. La misma que el juez ignoró y la fiscalía usó como prueba de carácter para sentenciar a Eugenio. La temperatura del taller pareció descender 10 grados en un instante. El estómago de Eugenio se convirtió en un nudo de hielo, enviando náuseas ácidas hasta la garganta, un sabor metálico que no venía del aceite. El mundo se estrechó hasta desaparecer. Las herramientas colgadas en la pared parecieron vibrar con la tensión eléctrica del aire. El olor a gasolina se volvió insoportable, evocando los pasillos de la prisión, esa mezcla de miedo y limpieza barata que todavía le perseguía en las pesadillas. «¿Qué estás viendo, culero? ¿Nunca viste a alguien herido?» Raúl escupió al suelo, la saliva mezclándose con el charco de aceite negro. Su voz, ese tono chillón y prepotente que resonaba en la memoria de Eugenio cada vez que cerraba los ojos. El tono exacto que usó para señalarlo en la línea de identificación, mintiendo con una sonrisa torcida mientras la vida de Eugenio se desmoronaba. La sangre le latía en las sientes con tal fuerza que casi no escuchaba la tormenta afuera. Eugenio sintió como las puntas de sus dedos adormecidas contra el mango de la llave de tubo. Su agarre se volvió fatal, el acero cromado crujiendo bajo la presión de su puño, las nudillas poniéndose blancas por el esfuerzo. Podía levantarse ahora. Con su brazo derecho, con toda la fuerza que ganó levantando bloques de motor en el patio de la cárcel bajo el sol de mediodía, podía partirle el cráneo de un solo golpe. Las imágenes se superponieron violentas.
Raúl sentado en la sala de testigos, bien vestido y mentiroso, y Raúl ahora, sangrando y vulnerable, a su merced total. La tentación no fue un pensamiento racional, fue un impulso eléctrico que recorrió su espalda, erizando la piel y tensando cada músculo del cuello. El mecánico se puso de pie lentamente, las articulillas de las rodillas crujiendo en el silencio que siguió al trueno. Era una montaña de músculo y rencor contenida bloqueando la luz de la lámpara. Raúl, que en otro momento hubiera intimidado a cualquiera con su pistola, ahora encogió ligeramente ante la sombra que proyectaba Eugenio, instintivamente retrocediendo hacia el interior del auto, aunque su mano buscaba frenéticamente algo en su cinturón. «Nada», dijo Eugenio. La palabra le salió ronca, como lija sobre metal, seca y cargada de veneno. «Solo estoy reconociendo la chatarra que tengo enfrente». Miró fijamente a los ojos de Raúl. Ya no había duda. El asadón había traído al diablo a su puerta. La rutina apagada de los últimos meses, el intento de invisibilidad, se desmoronó en ese instante. El hombre decente que quería pasar desapercibido murió bajo la luz del faro. En su lugar nació el hombre que tenía al verdadero culpable a su alcance. La tormenta rugía afuera, golpeando las paredes de lámina, pero el verdadero huracán acababa de despertar dentro del taller. Eugenio cerró el puño derecho, sintiendo la suciedad engrasada contra su palma, y bloqueó mentalmente la salida. Esta noche no saldría nadie hasta que la deuda estuviera pagada. El calor del compartimento del motor emanaba como el aliento de una bestia moribunda, quemando las puntas de los dedos de Eugenio, pero el frío que le helaba la médula espinal venía de atrás, del escritorio donde se recostaba el hombre que le había robado una década de vida. Eugenio apretó el tornillo de la culata con una violencia contenida, sintiendo como el metal cedía bajo su presión, imaginando que era el cuello de Raúl Valdés. El aceite caliente le salpicó el antebrazo, una punzada insignificante comparada con la úlcera que le carcomía el estómago, desde el momento en que esa voz, ronca y prepotente, cruzó la puerta del taller. «Oye, ¿qué onda, mecánico? ¿O vas a tardar toda la noche? Tengo prisa». La voz. Esa maldita voz que se había reído en el estrado mientras señalaba a Eugenio como el asesino. Eugenio se limpió las manos en un trapo negro, grasiento hasta el tuétano, y se dio vuelta lentamente. A través de sus ojos, el taller no era solo un lugar de trabajo, era una trampa que él mismo había tendido y en la que ahora estaba atrapado. Vio a Raúl no como un hombre, sino como una pieza defectuosa, una falla en el ensamblaje del universo que necesitaba ser rectificada. Pero sus manos, esas manos callosas que sabían desarmar una transmisión en ciegas, temblaban imperceptiblemente al tomar la llave de cruceta. El rencor era un combustible barato. Se consumía rápido y dejaba mucha ceniza, pero ahora era lo único que lo mantenía de pie. El sonido de la puerta trasera se abrió con un chirrido, cortando la tensión como un cuchillo oxidado. Andrés entró, sacudiéndose el agua de la lluvia torrencial que caía afuera, ignorando por completo la bomba de tiempo que estaba a punto de explotar en la sala de espera. El muchacho traía una caja de refrescos, inocente, radiante, una pieza de repuesto en perfectas condiciones que Eugenio no podía permitir que se dañara. «Jefe, traje las Coca-Colas para el cliente. Dicen que trae un motor nuevo de esos importados». Eugenio interrumpió el paso del joven con una mirada que detuvo a Andrés en seco. No era una mirada de jefatura, era de advertencia, la misma que usaban los presos en el patio cuando venía una redada. «Andrés, sal». «¿Cómo que sal?» «Sí, te dije que sales». La voz de Eugenio fue un gutural ronco, forzado. «Lleva el camión a la casa de tu madre. Se me fundió el transformador y necesito que busque cable nuevo en el almacén. Ahora». Andrés parpadeó confundido por la orden absurda bajo la tormenta, pero el instinto de supervivencia le susurró que no era momento de discutir. El chico asintió, depositó las cajas y salió corriendo hacia el camión, protegiéndose la cabeza con una revista vieja. Eugenio observó por la ventana enrollable cómo las luces del camión se perdían en la cortina de agua, sintiendo un alivio momentáneo. Había enviado a su único aliado lejos, aislándose voluntariamente con el monstruo, pero al menos el chico estaría limpio cuando todo esto terminara. Se dirigió al escritorio donde estaba la radio de banda civil. Un equipo viejo de Grundig con la cubierta de plástico cuarteada. Con dedos que sudaban grasa y nerviosismo, encendió el aparato y giró la perilla de sintonía. Estática. La lluvia golpeaba el techo de lámina con una furia rítmica, como millones de martillazos intentando derribar el taller. Por fin, una voz rasgada se filtró entre el ruido blanco. «Unidad Alfa. Confirmamos avistamiento en la carretera vieja. Sujeto armado, extremadamente peligroso. Herido de bala. Proceder con precaución, repito, sospechoso de triple homicidio». Eugenio apagó la radio con un golpe seco. Triple homicidio. No solo un robo. Raúl ya no era solo el tipo que mintió en un juicio. Era una plaga activa que necesitaba ser contenida. La información era un arma de doble filo. La policía venía por él, lo cual era una ventaja. Pero también significaba que Raúl estaba acorralado, y un animal acorralado es capaz de cualquier cosa para morder. Se giró hacia el auto. Necesitaba ganar tiempo.
Necesitaba saber si Raúl estaba solo. Se acercó al coche, donde Raúl estaba inquieto, mirando hacia la oscuridad de la calle con los ojos vidriosos de la paranoia. Eugenio agachó la cabeza bajo el capó, fingiendo revisar la correa del alternador, pero sus ojos escanearon el interior del vehículo con la precisión de un forense. Asiento del copiloto vacío, suelos manchados de barro y algo rojo, brillante, una caja de cartón abierta en la banca trasera. Billetes, muchos. El olor a sangre fresca y a billetes recién impresos se mezclaba con el aroma acre del anticongelante derramado. Eugenio sintió el golpe de adrenalina en las sienes. Ese dinero era la tentación, la prueba de que el sistema estaba podrido. Podía tomarlo. Podía dejar que la lluvia se llevara el cuerpo de Raúl y empezar una nueva vida en el sur. «Oye», la voz de Raúl sonó cerca de su oído, demasiado cerca. «¿Por qué mandaste al chico? Se te ve muy nervioso, güero». Eugenio se irguió despacio, golpeando la cabeza con el capó del coche por accidente, o quizás por instinto, buscando la cercanía del metal frío para calmarse. Raúl estaba a medio metro, olía a tabaco barato y a miedo. Su mano derecha jugueteaba con el borde de la chaqueta, donde el bulto del arma dibujaba una silueta amenazante bajo la tela mojada. Solo quería trabajar sin distracciones, mintió Eugenio, notando cómo su propia mano se cerraba en el aire, lista para golpear. Si este coche no arranca en 10 minutos, tú sales caminando. Y afuera hay gente con ganas de verte. La amenaza colgó en el aire, más pesada que la humedad. Raúl sonrió, mostrando unos dientes amarillentos, una mueca de ratón que cree que ha ganado. No te hagas el valiente, mecánico. Sé quién eres. Sé lo que pasa en este pueblo. Arregla el coche y quizás te deje con vida. Eugenio no respondió. Volvió al motor, sus dedos moviéndose con una rapidez febril. Sabía que el tiempo se agotaba, no solo por la policía que se cerraba como un anillo alrededor de ellos, sino porque la bomba que tenía frente a él estaba a punto de estallar. Y él tenía que decidir si sería quien desconectara el cable o quien se dejara explotar junto con él. El destornillador resbala con un chirrido agudo, mordiendo la carne gruesa del pulgar. Eugenio no aparta la mano. Prefiere sentir el calor metálico de la sangre mezclándose con la grasa negra y pegajosa del cárter. El dolor es un agudo recordatorio de la realidad, mucho más efectivo que el frío calabozo que lleva en la mente. Afuera, la tormenta descarga su furia contra el techo de lámina, un repiqueteo sordo y ensordecedor que aplasta cualquier otro sonido, convirtiendo el taller en una caja de resonancia aislada del resto del mundo. El aire huele a ozono, a gasolina quemada y al cobre acre de la sangre fresca que gotea sobre el bloque del motor. «Oye, cabrón, ¿ya o qué? ¿Te tardas o te esperas?» La voz de Raúl raspa la humedad, cargada de esa impaciencia cobarde que tantas veces Eugenio ha escuchado en pesadillas. Eugenio se obliga a soltar la herramienta. La deja sobre el banco de trabajo con un golpe seco. El rencor se le atora en la garganta como un nudo de óxido. Sabe que está ahí, a sus espaldas, el hombre que le robó 10 años de vida, paseándose como si el taller fuera su propiedad. La tentación de alzar la llave de torsión y partirle el cráneo de un solo golpe hace que los músculos de los brazos le tiemblen, un temblor sutil pero incontrolable que le impide enroscar la bujía con la precisión que requiere su ética profesional. Su falla fatal, ese veneno que ha guardado en vías, ahora trabaja en su contra. Sus manos, usualmente firmes como rocas, son ahora 2 garras torpes por la ira contenida. Se calienta el motor, murmura Eugenio con la voz ronca sin voltear a verlo. Si aprietas ahora, la rosca se va. Aguántate las ganas de correr. Raúl se acerca. El golpeteo de sus botas embarradas contra el cemento manchado de aceite se detiene justo a la espalda de Eugenio. Se siente el aliento caliente del otro hombre, oliendo a tabaco barato y a miedo. «No me importa si se funde, pendejo. Necesito que arranche ya», escupe Raúl, y se escucha el rozamiento metálico de una pistola siendo sacada de la cintura. «Los de la otra banda ya van en camino, y si me encuentran aquí parado, te arrastro conmigo». Eugenio se congela. La llave inglesa está en su mano derecha, pesada y fría. Tiene la ventaja física, la sorpresa y 10 años de rencor acumulado listos para explotar. Podría girarse, destriparlo con un solo movimiento arrojado por el odio. La idea le sube a la cabeza como el vapor de un radiador reventado. Pero el estigma, esa maldición invisible que carga, lo detiene. Si lo mata aquí, aunque sea una escoria, doña Carmen verá solo a otro exconvicto asesinando a sangre fría. La policía corrupta del sargento no investigará. Solo volverán a encerrarlo. Su mano se contrae alrededor del metal, pero en lugar de atacar, aprieta la tuerca con una fuerza brutal, desesperada, rayando el acero. «Dame la pinza de presión», suena la voz de Eugenio extrañamente plana. Raúl duda un segundo, el miedo radiando en su postura tensa, pero al final arroja la herramienta hacia el suelo con un estruendo que se pierde entre el trueno. Eugenio tiene que agacharse, expuesto, vulnerable. La frustración lo consume.
Está reparando el vehículo de su verdugo, ayudándolo a escapar, atado por su propia necesidad de no convertirse en el monstruo que todos creen que es, mientras cada tornillo que aprieta se siente como una traición a su propia memoria. El coche es una bestia rota que él debe devolver a la vida, y ese hecho solo le revuelca las entrañas. «Te faltan manos, Gero». «Esto es una mierda», insulta Raúl, revisando la ventana con el arma en mano, nervioso, mirando la oscuridad donde nadie los ve. Eugenio ignora el insulto, aunque el apodo le quema la piel. Siente como la llanta del coche se hunde en el charco de aceite bajo él, resbaladiza y traicionera, igual que su propia vida. Intenta conectar el cable de la batería, pero sus dedos sudados y temblorosos no logran el contacto. Una chispa salta, quemándole la yema del índice. El olor a piel quemada se suma a la pestilencia del taller. Maldice en silencio. Mientras lucha con el cable, la puerta trasera del taller se abre de golpe, dejando entrar una cortina de agua helada y un viento que aterroriza. «¡Oye!», grita una voz joven y ajena. «Señor Eugenio». Andrés se me descompuso en la carretera. Es Andrés el aprendiz. El ingenuo que no sabe que está entrando a la guarida de un lobo y a la cárcel mental de su mentor. Eugenio se incorpora de golpe, golpeándose la cabeza con el capó abierto. Raúl apunta inmediatamente a la silueta mojada en la puerta. El caos es inminente. El rencor de Eugenio ha paralizado su capacidad de actuar rápido, y ahora la inocencia está a punto de pagar el precio de su indecisión. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta tormenta. El zumbido eléctrico de la lámpara colgante murió de golpe, tragado por un apagón que dejó el taller más negro que una boca de lobo. Por un segundo, solo quedó el sonido del agua martilleando el techo de lámina como cientos de proyectiles, un estruendo que vibraba en los dientes y en el suelo de cemento agrietado. En la penumbra, el olor a ozono de los cables quemados se mezcló con el tufo metálico y dulzón de la sangre fresca que goteaba del parabrisas hacia el piso, creando un charco pegajoso que ya comenzaba a enfriar el aire alrededor del coche. Eugenio no se movió para buscar el interruptor ni la lámpara de mano. Sus manos, envueltas en guantes de nitrilo negros grasientos, aflojaron la llave de tubo con una lentitud calculada. El frío del metal le mordió la palma de la mano a través del plástico, una sensación afilada que le ancló al presente. Ya no estaba reparando un motor, estaba desarmando una bomba. La respiración de Raúl dentro del auto se volvió audible, un jadeo superficial y rápido que sonaba como un motor en mal estado, mientras afuera los truenos retumbaban haciendo temblar las herramientas colgadas en la pared. La luz de un relámpago bañó la escena en un azul enfermizo por una fracción de segundo, iluminando el rostro pálido y sudoroso de El Vampiro. Eugenio aprovechó el flash de luz visual. Ya no importaba el dinero, ni la reparación, ni mantener la cabeza baja. 10 años de reclusión hervían en su sangre, un calor tóxico que le subía por el cuello. Soltó la llave de tubo con un golpe seco contra la barra de soporte del motor. ¡Clac! Un sonido seco y seco que cortó el ruido de la lluvia. «Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te detienes?». La voz de Raúl temblaba, con ese tono fingido de autoridad que solían usar los matones cuando el miedo se les metía en los tuétanos. Eugenio no respondió. Agarró una linterna pesada del suelo, pero no la encendió. En su lugar, caminó hacia la puerta del conductor con paso pesado, sus botas de seguridad rechinando sobre la grava y el aceite derramado. Cada paso era una declaración de guerra. La luz del rayo siguiente reveló a Eugenio parado justo frente al cristal, su silueta gigante bloqueando la única salida. Sus ojos, 2 pozos oscuros y duros, estaban fijos en el cuello de Raúl, visualizando exactamente dónde aplicar la presión. «Bájate del coche», dijo Eugenio. Su voz no gritaba. Era un rugido grave, contenido, como una caja de cambios reventándose a baja revolución. Raúl se encogió en el asiento, la mano hiriéndose involuntariamente contra la palanca de cambios. «¿Estás loco? Si se moja la distribución, bájate. Ahora». Eugenio golpeó el cristal con la punta de los dedos, un golpe sordo pero firme. El aire en el taller se sentía denso, cargado de electricidad estática y violencia inminente. Raúl, pálido como la cera, miró hacia la oscuridad del fondo del taller donde adivinaba las herramientas filudas, y luego volvió a esos ojos que ya no miraban con indiferencia, sino con un odio antiguo y devastador. La mano de Raúl tembló tanto que golpeó el volante, y en un movimiento reflejo de cobardía desesperada, su mano derecha se lanzó al bolsillo de su chamarra, extrayendo un revólver cromado que brilló bajo otro destello de rayo. «Ni un paso más, cabrón», gritó Raúl levantando el arma con ambas manos, aunque el cañón bailaba inestable apuntando al pecho del mecánico. Eugenio se congeló, pero no retrocedió. El aire frío le entraba por la nariz, oliendo a pólvora seca y miedo a sudor. La lluvia afuera parecía caer con más fuerza, como si el cielo intentara hundir el taller entero. La distancia entre ellos era de 1 metro, un abismo de violencia lista a explotar. Eugenio apretó los puños, sintiendo cómo sus uñas se clavaban en las palmas, la única forma de no lanzarse sobre el arma y tomar el disparo, dejando que su instinto asesino chocara de frente contra su deseo de sobrevivir para ver cómo se hundía el tipo que le había robado la vida.
El estruendo del trueno hace vibrar la lámina del techo como una lata vacía, un zumbido grave que se mete en los dientes y estremece los cimientos de polvo. De golpe, el zumbido constante de los focos muere y el taller se traga la oscuridad a gritos. Ya no hay el susurro del arco eléctrico, ni el chirrido del gato hidráulico. Solo queda el golpe rítmico y brutal de la lluvia contra el zinc, un sonido ensordecedor que cancela cualquier otro pensamiento y aísla el lugar del resto del mundo. Jodan su madre. ¡Qué pedos! Se fue la luz. La voz de Raúl rebota entre las paredes de cemento, chirriante, rota por el pánico. Chisporrotea un encendedor. La pequeña llama danza inestable, iluminando caras de demonio en las herramientas colgadas, proyectando sombras largas y distorsionadas que se agitan como poseídas en las paredes manchadas de humedad. La luz naranja apenas alcanza para ver sus ojos, blancos y desorbitados, las pupilas dilatadas como pozos negros, mezclando el sudor frío con la sangre seca que le cruja la ceja. Se cayó el transformador. Espérate ahí, no te muevas. Las manos resbalan, buscan a ciegas el soporte del coche para bajarlo suavemente. El corazón golpea contra las costillas con la misma fuerza con la que el granizo golpea el techo. Un paso en falso. La bota pisa un charro de aceite derramado y el cuerpo pierde el equilibrio, cayendo de rodillas contra el concreto rugoso. Un dolor agudo viaja desde la tibia hasta la columna. Un pinchazo eléctrico que roba el aire de los pulmones y deja un sabor metálico en la lengua. No te muevas, cabrón. Te estás haciendo el pendejo. El destello frío del arma brilla en la penumbra, más amenazante que la oscuridad misma. Raúl ya no es el cliente asustado buscando ayuda. Ahora es un animal acorralado con el dedo apretando el gatillo. El plan de la radio, de la llamada discreta a la patrulla, se desmorona como un puente de paja ante la presión. La policía está a 20 minutos, pero la bala viaja a 300 metros por segundo. Levanta, despacio. Te voy a volar esa pinche cabeza si intentas alguna chingadera. Se incorpora con dificultad, masacándose la rodilla que protesta. La mano derecha tiembla, imperceptible, al limpiarse los pantalones, dejando una estela oscura y grasienta sobre el denim. Se puede sentir el calor residual de la lámpara de trabajo que todavía no se enfría. Se huele el ozono quemado del cableado dañado y ese olor dulzón y acre de la sangre propia que empieza a empapar la camisa tras el golpe seco en la cabeza. El coche arranca. No hace falta. Llévatelo y... Cállate. Te conozco. Sé que estás pensando en joderme. ¿Dónde está tu radio? ¿Qué estabas arreglando tan despacio, ¿Querías dejarme varado aquí? Raúl avanza, cojeando, el arma apuntando al pecho, a la altura del corazón. La luz del encendedor se apaga por un segundo y vuelve a prenderse, mostrando el rostro contraído del criminal, lleno de verrugas y miedo primitivo. Se huele el alcohol en su aliento, mezclado con el humo del tabaco barato y la humedad de la ropa empapada. Es un espejo de la cobardía pura, un hombre que no es nada sin esa pieza de metal en la mano. Solo era el alternador. Solo un grito incoherente corta la excusa. Raúl se abalaza, no para disparar, sino para golpear. El caño de la pistola conecta con la sien. El mundo gira 200 grados. Un golpe seco, húmedo, como un melón partiéndose contra el piso. El sabor a sangre llena la boca, caliente y salado. El impacto lanza el cuerpo hacia atrás contra la estantería de herramientas. Llaves inglesas, destornilladores y tenazas llueven con un tintineo metálico, una cascada de filos que cortan los antebrazos al intentar proteger el rostro. Te vas a quedar aquí. Tú vas a ser mi testigo. Si la chota llega, diles que tú estabas conmigo todo el tiempo o te parto en dos. La visión se nubla por el lado izquierdo. El ojo se hincha rápido, cerrando la ventana al mundo. Se está contra la pared. El aire silba al entrar por la nariz rota. Raúl busca algo para atar. Agarra un cable de batería grueso, pelado y sucio de ácido. El tiempo se ha agotado. El reloj de cuadro se detuvo con la luz. Ya no hay justicia, ni leyes, ni códigos. Solo un cable oxidado y un hombre que decide si esta noche se muere o se vive esclavo. Dame la mano. Te la voy a quebrar, puto. La mano se niega a moverse, entumecida por el shock. El dolor es una coraza que impide pensar. En el suelo, a centímetros de la nariz, se ve el destornillador Phillips que cayó en la refriega. Es pequeño, ridículo, insuficiente, pero es lo único que queda entre la vida y la oscuridad eterna. Afuera, la lluvia redobla el ataque, borrando cualquier grito de auxilio que pudiera salir de esta garganta llena de sangre y rencor. El taller ya no es un refugio, es una tumba de zinc y grasa. El estallido de un trueno sacude la lámina del taller como si un gigante la hubiera golpeado con un martillo gigante, dejando a los dos hombres en un silencio absoluto y roto solo por el chapoteo de la lluvia inundando el suelo de cemento. La luz parpadea, zumbando, amenazando con apagarse de un momento a otro y sumirlos en la negrura total. Raúl. El vampiro, Valdés, tiene el arma extendida, pero su mano ya no es firme.
El cañón del 9 milímetros baila una pequeña danza nerviosa frente al pecho de Eugenio, siguiendo el ritmo de las súplicas desesperadas que escapan de su garganta. Ni te muevas, cabrón, ni un centímetro o te volamos la cabeza. ¿Dónde está el radio? ¿Dónde está la maldita radio para avisarles? El olor a pólvora quemada se mezcla con el hedor a sudor ácido y a sangre coagulada que emana de la herida en el costado de Raúl. Es un olor metálico, nauseabundo, que le revuelve el estómago a Eugenio. El exconvicto no se inmuta. Sus pies descalzos están plantados firmemente en el charco de aceite y agua que se forma bajo el gato hidráulico. Siente el frío del líquido subirle por los tobillos, helándole la piel, pero su rostro permanece impasible, una máscara de piedra tallada por años de reclusión. Dentro de su pecho, sin embargo, el corazón golpea contra las costillas como un pájaro enjaulado, tratando de romper la barrera de las costillas. Todo parece perdido. La policía no vendrá. Están a 20 minutos y si llegan, será para cobrar su mordida o para ponerle más plomos al cuerpo de ambos. El sistema falló una vez. Fallará otra vez. La voz amarga del rencor le susurra al oído, repiqueteando como un tic nervioso. Mátalo. Usa esa llave de tubo que está a tu derecha y rómpele la clavícula. Es ahora o nunca. Nadie te verá en esta tormenta. Hazte justicia. Eugenio mira la llave de cromo brillante sobre el banco de trabajo, a solo un paso de distancia. Sus dedos tiemblan, involuntari, ansiosos de sentir el peso del metal y el crujido de los huesos de Raúl. La ira, ese veneno viejo que ha bebido cada día durante 10 años, le sube por el esófago, quemándole la garganta. Podría hacerlo. Podía acabar con el hombre que le robó su vida, su esposa y su dignidad en un segundo de furia ciega. La lluvia cae con más furia afuera, un muro de agua que aísla el taller del resto del mundo, convirtiéndolo en una isla de lawlessness, donde él es el único juez. Raúl da un paso atrás, resbalando en la grasa. Sus ojos están vidriosos, dilatados por el pánico y la droga. No es un monstruo. Eugenio lo ve ahora en el parpadeo de la luz deficiente. Es una rata asustada, una criatura patética que está huyendo de sus propios fantasmas. Si Eugenio le pega, si le dispara, él deja de ser la víctima inocente y se convierte en lo que todos en el pueblo creen que es. Un animal, un criminal nato que nunca tuvo salvación. Matarlo sería fácil. Matarlo sería volver a la cárcel, aunque sea en su propia mente. El aire se vuelve denso, difícil de respirar. Eugenio siente un peso insoportable en los hombros, el peso de sus años perdidos, el peso del odio que lo ha mantenido despierto tantas noches. Esta es su noche oscura, el fondo del pozo. Si cede a la violencia, la tormenta nunca terminará para él. Seguirá lloviendo dentro de su alma para siempre. Dispara, dice Eugenio. Su voz es baja, rugosa, como si arrastrara grava. Si tienes huevos, Raúl, aprieta el gatillo y acaba con esto de una vez. Pero si lo haces, sabes que vas a morir aquí mismo. Con esta lluvia, nadie saca tu cuerpo a tiempo. Te desangras antes de que llegue la ambulancia. El terror se apodera del rostro de Raúl. El arma baja 2 centímetros. El miedo es el único lenguaje que entienden. Eugenio respira hondo, inhalando el olor a gasolina derramada y ozono. Expulsa el aire lentamente, soltando la tensión de sus puños. Deja de ver a Raúl como un enemigo y empieza a verlo como el mecanismo roto que es. Un mecánico no destruye el auto cuando falla. Lo arregla o lo desecha. Pero no es su trabajo desecharlo. Es su trabajo dejar que el sistema, por más podrido que esté, decida. Soltar la llave, soltar el odio, es la única forma de salir de esta celda invisible. Eugenio levanta las manos despacio con las palmas abiertas. No una señal de rendición, sino de rechazo a la violencia. Sus ojos se clavan en los de Raúl, buscando la humanidad que queda allí. El radio está en el escritorio detrás de ti, menciona Eugenio con una calidez gélida. Llama a quien quieras, llama a la policía, llámale a tu madre, pero no esperes que yo te limpie el desastre esta vez. Tú rompiste el motor, tú arreglas el lío. Yo solo arreglo piezas, Raúl. No soy quien para juzgar si eres basura o no. El trueno estalla de nuevo y esta vez la luz parpadea y muere, dejándolos a oscuras, solo con el sonido de la lluvia y la respiración jadeante de 2 hombres atrapados en sus propios infiernos, esperando a ver quién tiene la fuerza para encenderla de nuevo. El agua golpeaba la lámina corrugada del techo como un puñal de acero repetido, un tronar ensordecedor que borraba cualquier otro sonido del mundo exterior. Raúl retrocedía, resbalando en el charco de aceite negro que acababa de crear al soltar el arma. La pistola, una vieja .38 con el cromo pelado, bailaba entre sus manos temblorosas, el cañón apuntando más al techo que al pecho del mecánico. El olor a pólvora quemada, ácido y metálico, se mezclaba con el ozono de la tormenta que entraba por la puerta abierta, creando una nauseabunda atmósfera de asfalto mojado y miedo. «No te acerques, cabrón. Soy capaz de pegarte un tiro, te lo juro. No me importa que seas el mismísimo diablo». Eugenio no corrió. Avanzó. Cada paso de sus botas de seguridad sobre el cemento erosionado era una sentencia.
El chirrido de la suela húmeda contra el suelo era el único compás en aquel taller convertido en jaula. En su mano derecha, la llave inglesa de acero forjado pesaba como un juzgado colgado de su muñeca. Sentía la rosca oxidada, fría y cortante, clavándose en la palma sudorosa. Las venas del cuello le latían con una fuerza que le dolía las mandíbulas. Me encerraron 10 años, Raúl. 10 años viendo cómo se caía la pintura de los muros y escuchando a los ratas pelearse por una miga de pan. Raúl gimió, apretándose el costado donde la sangre empapaba su camisa de poliéster barato, pegando la tela a la piel. Sus ojos, vidriosos por el dolor y el pánico, buscaban una salida entre los estantes llenos de filtros de aire y bujías usadas. Yo no quería. Fue el juez, fue tu mala suerte. Solo dame la llave y me largo, te juro que no te vi, nunca supe quién eras. Mientes. El rugido no fue vocal, fue físico. Eugenio se lanzó sobre él como un animal acorralado que finalmente decide morder. No hubo técnica, solo la furia contenida de una década. El golpe seco y contundente de metal contra hueso resonó bajo la lluvia cuando la llave golpeó la muñeca de Raúl. El arma salió disparada, deslizándose por el suelo aceitoso hasta detenerse con un tintineo metálico contra el gato hidráulico. Raúl cayó de rodillas, chillando como un cereto, sosteniendo la mano rota. Eugenio lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó del suelo, estampándolo contra la pared de bloques desnudos. El polvo de cal y el sarro de la pared se pegaron a la espalda sudorosa del criminal. Raúl colgaba pesado, oliendo a tabaco barato y a orines, a centímetros de la cara de Eugenio. Eugenio levantó la llave inglesa con ambas manos por encima de su cabeza. El filo cortante del hierro brilló bajo la luz intermitente del farol de trabajo que parpadeaba con cada rayo. Aquí estaba, el momento que se había repasado 1000 noches en su celda. Un golpe, solo uno firme y certero. El cráneo de este hombre se abriría como una piña madura. Nadie lo sabría. La tormenta arrastraría el olor y la policía corrupta encontraría un ladrón muerto en ajuste de cuentas. El brazo de Eugenio temblaba, no por debilidad, sino por la electricidad de la rabia pura. El rencor subía por su garganta caliente y viscoso, pidiendo salir a gritos. Podía hacerlo. Era justo. Era lo que doña Carmen, el padre Esteban, toda esa puta gente esperaba que hiciera el Guero Mendoza, el ex convicto peligroso. El destello de un rayo iluminó el taller y el reflejo en el espejo retrovisor de un camión desarmado en la esquina lo captó. No vio al vengador implacable. Vio un hombre aterrorizado, con los ojos inyectados en sangre, afeitado a la prisión, a punto de convertirse en el animal que todos decían que era. Si el hierro caía, la cárcel nunca acabaría. Solo cambiaría de tamaño. Hazlo, pendejo. Sopló Raúl con la nariz llena de moco y lágrimas, cerrando los ojos y exponiendo el cuello. El aire silbó en los pulmones de Eugenio. Los dientes rechinaron. El brazo se detuvo en seco, a milímetros del rostro deformado por el pánico. La llave inglesa, esa extensión de su odio, quedó suspendida en el aire húmedo. No. La voz fue un susurro, más suave que el goteo del desagüe del techo. Eugenio soltó a Raúl, dejándolo caer al suelo como un saco de basura. La llave golpeó el concreto con un eco final. Raúl quedó gimoteando, arrastrándose hacia la esquina, confundido, esperando el impacto que nunca llegaría. Eugenio caminó hacia el escritorio de la esquina, donde la radio de banda civil parpadeaba con una luz roja constante. Sacó un trapo grasiento de su bolsillo y se limpió la sangre salpicada en el antebrazo con movimientos lentos, metódicos, recuperando su humanidad a través de la rutina. La textura áspera del trapo le devolvió la realidad. ¿Qué haces?, preguntó Raúl con la voz quebrada, intentando cubrirse con los escombros. Eugenio presionó el botón del micrófono. El estático blanco rasgó el aire entre ellos. Aquí base, aquí taller Mendoza. Tengo al sujeto. Sí, vivo y consciente. Traigan la patrulla. Y vengan con cuidado, que la carretera está un peligro. Soltó el botón. Se recostó de espaldas en el escritorio, cruzándose de brazos, mientras afuera el rayo partía el cielo, y el trueno parecía celebrar la ejecución de su propio pasado. Por primera vez en 10 años, el taller no se sentía como una celda. Las luces intermitentes de la patrulla bañan los charcos de aceite negra en el suelo de cemento, convirtiéndolos en espejos rojos y azules que parpadean al ritmo de la sirena lejana. El sargento, con el uniforme manchado de barro y el chaleco antibalas pesado sobre los hombros, empuja a Raúl hacia la celda trasera del vehículo. Raúl ya no es el sujeto amenazante de hace una hora. Ahora se arrastra por los tobillos, gimiendo, con las manos esposadas apretadas contra la espalda baja. Mírate bien, expresidiario. Tienes suerte de que yo me lleve la basura y no la judicial militar. Un solo paso en falso y te reviento el taller, ¿entendiste? El portón del coche se cierra con un golpe seco que hace vibrar el aire húmedo. El motor ruge y las luces se alejan por el camino de terracería, tragadas por la oscuridad entre los árboles, dejando atrás un olor a gasolina quemada y neumáticos calientes. El silencio regresa al taller, pero ya no es ese silencio pesado de espera.
Es un silencio hueco, limpio, que resuena con el goteo constante del agua que se escurre del techo de lámina hacia los tambores metálicos afuera. El pecho se expande sin esfuerzo por primera vez en 10 años. El aire entra frío por la nariz, cargado con el olor a ozono, tierra mojada y hierba machacada por la tormenta. Las manos, todavía manchadas de grasa negra y coágulos secos, dejan de tener ese temblor fino que las acompañaba desde hace una década. Se mira el reflejo distorsionado en el cromado del parabrisas del coche que quedó en el elevador. La imagen que devuelve está pálida, cansada, pero la mirada ya no es la de un animal acorralado. La noche se rinde lentamente ante una grisácea luz del alba que se filtra por las ventanas sucias. El sol comienza a calentar la plancha oxidada del techo, evaporando la humedad y creando un vapor leve que se cierne sobre el banco de trabajo. Se enciende la cafetera vieja y el sonido de burbujeo y el aroma robusto del café recién hecho terminan de espantar a los fantasmas de la noche. Desde el umbral de la puerta, entreabierta para que entre la brisa, el sonido del pueblo despertando empieza a filtrarse. Un gallo cantando a lo lejos, el motor de una camioneta pasando por la carretera principal. Doña Carmen barre el banquillo de enfrente con su escoba de ramas, pausa en su trabajo para clavar los ojos en el taller. Ya no hay el habitual chisme murmurado con desdén. Su postura es rígida, expectante, como si hubiera presenciado un milagro o una ejecución y no supiera cuál de los dos fue. Los pasos rápidos y juveniles de Andrés retumban en el camino de grava. El muchacho entra casi corriendo, resoplando por el esfuerzo, con la gorra de la mecánica puesta de través. Se detiene en seco al ver el desorden en el piso, las herramientas aún sin guardar y el ambiente eléctrico que queda después de una tormenta. Jefe, llegué tarde. Se cayó la luz en mi casa y mi viejo no prendería la camioneta. Se armó la de Dios anoche. Vi pasar a la policía volando y con las sirenas abiertas. Anda a prender el compresor. Trae el gato hidráulico y vamos a bajar a esa camioneta del padre Esteban que dejó ayer. ¿Y eso? ¿Todo bien? Se ve raro el ambiente. ¿Pasó algo con el tipo del coche averiado? Se fue. Ya no volverá. A veces hay que soltar lastre para que el motor arranque de nuevo, Andrés. Un coche no puede correr bien si tiene el tanque lleno de basura. Tráeme la llave de tubo de 17. Andrés parpadea confundido, asintiendo con la cabeza mientras camina hacia la estantería de metal donde las herramientas están colgadas en orden impecable. El metal de la llave pasa de mano a mano, frío y pesado, una sensación tangible de realidad que ancla al presente. El chico no entiende, pero intuye que algo fundamental cambió en la estructura del taller. El viejo rencor que se respiraba en el aire como humo de cigarrillo se ha disipado. Se toma un sorbo de café, sintiendo el líquido caliente quemar la garganta y despertar el estómago. Se mira las manos otra vez, girando la llave de tubo. Son las manos de un mecánico, manos que saben cómo desarmar las piezas rotas y volver a ensamblas. El sol entra de lleno por la puerta abierta, iluminando las partículas de polvo que flotan en la penumbra, dorando la grasa del piso. Afuera, el cielo es de un azul intenso, recién lavado, sin nubes. Oye, jefe, ¿me enseña a ajustar las válvulas de ese motor viejo? Andrés dice que uno solo puede aprender si el maestro le deja tocar. Se enseñará, pero primero entiende algo. Lo que se rompe adentro, si no se arregla con cuidado, termina rompiendo la carrotera completa. Hay cosas que no se pueden parchear. Hay que solucionarlas de raíz. Dale, empieza a aflojar los tornillos de la rueda. Se acerca al vehículo levantado. El olor a aceite y metal es más fuerte ahora. Un olor a trabajo, a esfuerzo honesto. Se agacha, colocándose debajo del chasis, y la luz del sol se corta por la sombra del automóvil. En la oscuridad del taller, bajo el chasis, todo es frío y metálico. Pero al terminar el ajuste, al salir a la luz y limpiarse el sudor de la frente con el antebrazo, el peso de los últimos 10 años se ha desvanecido, dejando en su lugar una quietud sólida y serena. El motor del arranque de la camioneta ruge, y esta vez el sonido no es una amenaza, es una promesa de camino abierto. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más relatos que te atraparán hasta el final, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta serie.